podcast Noticias y Buenas Noticias. Estamos hoy muy contentos de encontrarnos nuevamente con ustedes y vamos a hablar hoy de algo muy interesante como lo es los milagros de Jesús, de los que ya hemos estado hablando, pero hoy aumenta un poco más el grado en el que Jesús está avanzando en el medio del pueblo. Como Él ha venido sanando enfermos, sanando endemoniados, pero aún más hoy nos demuestra la importancia que tiene para Él salvarnos en el cuerpo y en el alma. Y más adelante, cómo Él ha resucitado a una niña desde la muerte. Así que quédate con nosotros para que podamos escuchar un poco más sobre estas dos historias tan interesantes que están escritas en un solo bloque. Bien, ¿cómo están los queridos pastores de Ponce y de Mayagüez? Estamos vivos, estamos bien. Emocionado para ver el texto de hoy porque son historias muy queridas. Y Anthony cada vez más acercándose. Sí, así es. Si es que ya no se acercó en este tiempo. Sí, estamos con muchas ganas, muchas emociones aquí en la casa. Y acuérdense, queridos oyentes, que puede ser que ya nació, como ese es pregrabado, para que el pastor Anthony esté con su tiempo liberado para estar con su hijo nuevo y también con su esposa y los otros en ese momento tan importante. Exacto. Pues, sin hacerles esperar más, vamos a la noticia de este día. Sí, gracias. Estaba leyendo que los científicos y los médicos siguen trabajando bastante duro para encontrar un tratamiento para COVID-19. Leí que son más de 150 medicamentos que se están trabajando a lo largo del mundo. La mayoría son fármacos ya existentes, dice ahí la nota. Y que hay algunos que son más o menos prometedores. Me trajo a la mente la historia que nos toca hoy estudiar, ¿verdad? Sobre la hija, o la mujer, perdón, que llevaba 12 años, ¿no es cierto?, buscando un tratamiento para su problema de salud. Ella gastaba todo su plata y los médicos le habían hecho sufrir bastante sin ningún resultado. So estaba pensando, wow, espero que esto no dure 12 años. Y más de 150 medicamentos diferentes. Eso es increíble. En una cantidad grande. Wow, fascinante. Bueno, con esto en mente, quizás habiendo hablado de esas noticias, lamentamos mucho que no podemos reportar que nosotros tres hemos encontrado la medicina que resuelve el coronavirus, aunque ese es pregrabado. Entonces puede ser que en el tiempo de semanas que han esperado, nosotros sí hemos encontrado y hay que seguir mirando aquí para verlo. Vamos a poner la cura aquí mismo. No. Entonces vamos a las buenas noticias. Hoy seguimos en el Evangelio de San Marcos. Vamos a estar leyendo del capítulo 5, donde estábamos, pero esta vez comenzando en el versículo
21. No lo pierdes. Ok, bienvenidos. Vamos a comenzar entonces leyendo la historia. Es un poco más largo hoy porque son dos historias en uno. Queríamos pensar cómo podríamos separarlos, pero Marcos no quiso que sean separados. Marcos quería que se unan tal como pasó en la historia. Entonces vamos a leer los dos, cómo se conectan el uno con el otro. Pastor Maita, ¿lo puedes leer? Seguro que sí. Jesús regresó en una barca a la otra orilla, y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse a la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia: «Ven, que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida». Jesús se fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que de lejos de mejorar habría gastado todo lo que tenía sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía: «Si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré». Tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron: «¿Estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y, arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirles: «Ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto». Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, solo debes creer». Y con la excepción de Pedro, Jacob y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar les dijo: «¿A qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida». La gente se burlaba de él, pero él le ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano y le dijo: «Talita cumi», es decir: «A ti, niña, te digo, levántate». Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar, y la gente se quedó llena de asombro. Pero Jesús le insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido, y les mandó que dieran comida o de comer a la niña. Muchas gracias. Entonces, esta historia es realmente una historia muy, podemos decir, de película. Veamos todos los detalles en el orden en que transcurre. Tenemos más detalles de la historia que Marcos suele dar. Realmente se desarrolla de paso a paso. Y como dije en el inicio, las dos historias, las dos sanaciones, hacen una sola historia, ¿verdad? Son amarrados uno al otro. Interrumpe literalmente la historia esta mujer con la hemorragia, tal como interrumpe el viaje
de Jesús en la historia. Entonces, primero como siempre, vamos a dar el contexto. Salimos del otro lado del lago, del Decápolis, que habíamos mencionado la vez pasada. Jesús vuelve a Galilea y tan pronto que llega, vuelven las multitudes. Hemos visto que aumentan y aumentan y aumentan los que están siguiendo a Jesús. Y ahora uno de los que está a cargo de la sinagoga, eso quiere decir alguien que es líder de la comunidad, viene y dice, se arrojó a sus pies, toma la posición de alguien realmente como suplicando a un rey, suplicando o a un Dios. Está suplicando la ayuda de Jesús para su hija. Dice que su hija está agonizando, está sufriendo mucho por una enfermedad y podemos entender, quizás antes de que avancemos, podemos entender exactamente qué está sintiendo este hombre porque veamos esta historia a nuestro alrededor todo el tiempo ahora en pandemia, ¿verdad? Quizás, espero que no, pero quizás si alguien en su familia tuviera este coronavirus, puedes sentir esta misma presión, ¿verdad? Que quieres que los médicos dejan todo lo demás y vengan y resuelven el problema, porque es urgente. Cuando uno llega a la sala de espera y están siempre buscando poner prioridad. Quizás, Pastor Anthony, tú puedes compartir algo de eso, porque recién tuviste que ir al hospital con tu hija hace algunos meses. ¿Cómo uno se siente como padre tener a la hija con necesidad urgente y tener que esperar? Eso es lo peor. Especialmente cuando parece que nadie va a llegar a tu socorro, ¿no? Cuando esta última vez, cuando le llevé a nuestra hija, nos tomaron los registros, ¿verdad? El papeleo, y nos dijeron que nos sentáramos ahí en la sala de espera, que estaba totalmente vacía, y parece que estaban turnándose los doctores. Parecía una eternidad, ¿no es cierto? Esperando ahí, totalmente solos, que llegue el médico. Y al final llegó el médico de la calle, ni parecía un médico, y estaba ahí totalmente ansioso, ¿no? Y desesperado, porque no te queda otro remedio sino esperar. ¿Qué más iba a hacer yo? No, no tenía dónde más ir. Sí, exactamente. Entonces se puede imaginar a este padre con la misma presión, sabiendo que Jesús es el único remedio, ha visto lo que hace Jesús en la comunidad, pero que su hija ya parece que no va a sobrevivir esta enfermedad. Entonces tiene presión a que Jesús llegue a su casa rápida. Y eso lo destaca aún más lo que sucede, que hace que Jesús detiene en su camino y atiende a otra persona, ¿verdad? Se puede sentir como los siervos tenían que decir a su amo que no deben molestar al maestro porque ya fue demasiado tarde, ¿verdad? El gozo de ver al sanador sanando se termina cuando parece que ni siquiera va a llegar. Aunque tenga el poder, si no llega, entonces, ¿de qué vale? Entonces, tenemos esto en mente. Ahí entra esta otra mujer. Ahí veo un detalle que, de hecho, solo lo noto ahora y que me hizo pensar.
Dice, ahí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. ¿Cuántos años tiene la niña? 12 años. Solo ahora me está ocurriendo eso, pero ¿quién ha esperado más para que llegue a Jesús? Han esperado al mismo tiempo, ¿verdad? Desde el inicio, el fin de la vida de esta niña y los 12 años en que está luchando esta señora. Lo repite, que tiene 12 años después. Un punto quizás que vale la pena explorar. Y esta frase creo que lo que conecta a la noticia de hoy, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos. ¿Quieren hacer comentarios sobre esto? Sí, antes de esa parte, yo creo que ciertamente ese de los 12 años no es el único paralelo en esas dos historias, porque es muy interesante ver que en el fondo se demuestra que Jesús tiene el poder para detener la muerte y tiene el poder para levantar a alguien de la muerte, ¿no? Uh-huh. Primero porque con una hemorragia todos sabemos que se está perdiendo la sangre es vida, pronto va a quedar sin vida. Entonces Jesús al parar la hemorragia está parando la muerte al mismo tiempo. Pero del otro lado es que ya pasó que alguien murió y él está sacándole de la muerte. Es muy interesante para ver ese paralelo, como además que la niña tiene gente que se preocupa por ella, sus padres, la familia que está rogándole a Jesús, pero esta mujer no tiene nadie que ruegue por ella. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿quién se preocupa por ella? ¿Quién? Porque obviamente no ha sido culpa de los médicos que no han podido hacer nada. Es algo que se escapa de sus manos. Pero ¿quién está intercediendo por ella? Si no es Jesús mismo que interrumpe la otra historia para interceder por ella. Así que es bien interesante para ver cómo el Señor es el Dios o el Señor de la vida, pero también, ¿no? Cómo Él tiene el poder para parar las olas del mar, así tiene poder para detener toda la muerte que viene matando a esta mujer, que viene cayéndole con todo desde hace mucho tiempo. Y al mismo tiempo, el otro lado es Él, si es que ya murió, Él también tiene el poder para sacar a alguien de la muerte. Fascinante, fascinante. Otro detalle aquí que se puede comparar, como tú dijiste, que ella no tiene nadie que ruega por ella. Los estudiantes de la Biblia, una de las cosas que concluyen por algunos de los detalles pequeños que hay aquí, es que esta es una mujer de dinero. Tiene que ser, ¿verdad? Porque si ella ha gastado todo lo que tenía en médicos por 12 años, eso quiere decir que no es una mujer pobre, no es alguien cotidiana, no es una viuda sin una cuenta bancaria. Pero toda su riqueza no le ha ayudado nada, ¿verdad? Su esperanza en la medicina, y aquí es importante que recordemos, en el tiempo de Jesús, todos los remedios eran conectados con la religión. Los doctores no eran seculares de ninguna manera. Cualquier tipo de sanación, sea por plantas y técnicas médicas, cirugía, también lo hacían en templos. Por ejemplo, había el Esclepión. Esclepius era el dios de sanación en el Imperio Romano, y los templos de Esclepius
eran como el hospital donde practicaban la mayor parte de los doctores. Si tú querías ser sanado por un doctor, tenías que no solamente pagar al doctor para la cirugía o lo que sea, pero hacían sacrificios, oraciones especiales, sea judía o sea gentil. Gastar dinero en médicos no era simplemente confiar en la ciencia, era pedir a todos los poderes, a todos los dioses, a todo lo que se ocurre. Y ninguno había respondido. Nadie había respondido. Y ahora Jesús es el último remedio que no ha probado y está pasando por el frente. Entonces no es de sorprender que ella estrecha la mano, ¿verdad? Para ver si la puede tocar. Sí, y es muy interesante porque si recordamos la semana pasada cuando hablamos de tener fe y tener fe salvadora, ¿no? Uh-huh. Que la diferencia está en dónde se pone la fe. Aquí claramente se puede ver en el versículo 28, ella misma está pensando, si alcanzo a tocar, aunque sea su manto, me sanaré. Es como, ahí está el lugar correcto donde poner la fe, en Jesús, ¿no? Quizás antes poniendo mucho la fe en todas las cosas que había recibido, pocas cosas, bueno, pocas cosas no, nada, estaba haciendo nada. Y ahora es como, este es el lugar donde debe estar la fe y donde tiene el resultado. Claro, y es Jesús mismo quien resalta esa fe salvadora de la mujer. Quizás al principio podemos pensar, ella tenía una fe casi supersticiosa, ¿no? Que ella pedía a Jesús que le sanara solo porque ella le había gastado toda otra opción, ¿no? Sí, ahí entra otro detalle histórico que creo que pasamos en alto por no saber el contexto histórico. Había una conexión importantísima en el mundo antiguo de el manto, se llamaba las alas en muchos textos, las alas, el manto de un oficial, de sacerdote, lo que sea. Y este manto tenía, y me van a perdonar porque no conozco todo el vocabulario en español, a los bordes tenía tassels, como un borde, fringes. ¿Me ayudas, Anthony? No sé, ese me pasa mi vocabulario. Pero tenía como unos, son como soguitas al borde. Y esto utilizaban para firmar documentos en el barro. Entonces, las alas significaban la autoridad y posición del maestro, sacerdote, lo que sea. Su manto era su identidad. Entonces, caminaban con esto, firmaban los documentos con su manto. Entonces, aunque para nosotros no hay conexión, tocar el manto de Jesús es como tocar el nombre de Jesús. Es decir, estoy acercándome a la misma autoridad que afirma todas las cosas que Él decide hacer. Entonces, no solamente es que ella está pensando, bueno, su ropa debe ser bendecida porque era bendecido. Está yendo al fuente de la autoridad. Y recuerden que autoridad en Marcos es importantísimo. Su autoridad en todos los milagros ha sido destacado. Y ella va directamente al símbolo de autoridad de un maestro, de un sacerdote en el tiempo de Jesús. Esa es su firma, su nombre, su autoridad. Y ella dice, bueno, si él lo firma, entonces quedaré sano. Una idea histórica ahí.
Y no sé, creo que en Lucas es que designa no solamente su manto, pero el borde del manto, que es conexión. Ok. Perdón, ese se desvió un poco. Ok, entonces ella está con este fe y toca el manto de Jesús. Y una de las cosas que me llamó la atención es que Jesús responde de esta manera tan único. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Como si fuera que Jesús no puede percibir. Sabemos ya en el Evangelio de Marcos que Jesús puede leer las corazones de las personas, lo que están pensando. Entonces, no es falta de conocimiento de Jesús. ¿Por qué le parece que Jesús quiere que ella se presenta a sí mismo? La fe es algo donde nosotros participamos en cierto sentido, porque Dios nos regala la fe, pero los que creemos somos nosotros. Es como tenemos una nariz, tenemos el aire, pero Dios no respira por nosotros, ¿no? Somos nosotros mismos los que respiramos. Y creo que en el fondo tiene que ver con esto, con que ella misma ha recibido lo que la fe ha buscado, encontrado. Y el otro lado de la fe es confesar, ser un testigo de lo que uno ha recibido del Señor. Si no es solamente para quedar callado, es algo para decir. Y es lo mismo que hacemos en el culto cuando confesamos nuestra fe. Estamos diciendo totalmente dónde está puesto nuestra confianza. Uh-huh. Tal cual. Ese me llamó la atención en versículo 33, la respuesta de ella. Dice que con temor y temblor se acercó. ¿Por qué tiene miedo, verdad? Y arrodillándose delante de él, le dijo, y está literalmente del griego, pasanten aleten, toda la verdad. Es una confesión total de su vida. Debe haber dicho su lucha de 12 años. Le dijo exactamente lo que estaba en su corazón. Ella confiesa lo que Jesús ya sabía. Responde a la acción de Dios con gratitud, pero también con temor, sabiendo que en cierto sentido ella ha atrevado a acercar al trono de Dios. Tal cual. Claro. Y eso también es la respuesta de la fe que Dios nos regala. ¿No es cierto? No solo el arrodillarnos ante Jesús y admitir que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, necesitamos ser salvos, pero la confesión tiene dos partes, como enseña nuestro catecismo, ¿no es cierto? Primero es admitir que necesitamos de un Salvador, somos pecadores y no dignos de tener una relación con nuestro Dios Santo, con Jesús. Pero la segunda parte de la confesión es poner nuestra confianza en Jesús y recibir el perdón que se nos ofrece. Eso es una manera clave de entender lo que es la fe. La fe es recibir los dones que Dios, por su pura bondad, nos ofrece, ¿no es cierto? Sí. La fe responde, sí, dale, Pastor Gustavo. Y iba a decir justamente con eso, es que si vemos en Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 9 en adelante, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y aún más, mira esto. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre.
Ahora, por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ahí está. Sí, la misma formulación. Otro paralelo fascinante ahora que lo dices. Jesús le dice hija. Sí. Sí, Jesús dice, Thugater, hija, por tu fe has sido sanada. ¿Verdad? Entonces tenemos la hija de Jesús, en sus palabras, de 12 años, con temor y temblor. Jesús sana a ella, y para no olvidar, la otra hija del jefe de la sinagoga ya durante esta historia ha muerto. Entonces se puede ver la tensión, ¿verdad? Porque todos podemos pausar y celebrar lo que pasó con esta mujer, pero tan pronto que llega la buena noticia y todos estamos maravillando de esta sanación, todavía estaba él hablando. Ese me encanta, ¿verdad? Jesús todavía está diciendo, ve en paz y queda sana de tu enfermedad. Y interrumpe la oración de Jesús cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, ya no molestas al maestro, tu hija ha muerto. Esa palabra molesta para mí es bien fuerte, ¿verdad? Porque ¿quién se puede decir en esa historia ha molestado a Jesús? Es la mujer, ¿verdad? Porque la mujer, cuando Jesús estaba ocupado yendo a una meta, la mujer se metió y molestó al Señor para ser atendido. Y ahora los siervos del Padre están diciendo, no molestas al Señor porque ya es demasiado tarde. Hay muchos paralelos en estas historias. Y para mí, una de las cosas que destaca la historia es tenemos dos tipos de fe en la misma historia. La mujer que como una persona consciente, oyendo y viendo lo que Jesús está haciendo, llega a tener fe y se acerca a Jesús por sí mismo. Solo la fe, solo es dado por el Espíritu Santo, pero ella, se puede decir en términos humanos, toma la decisión de tocar el manto de Jesús. Pero en la segunda historia tenemos otro tipo de fe. Entonces, Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, solo debes creer. ¿Quién debe creer? Creo que es una de las cosas más importantes aquí. El que va a tener que creer son los padres. Los padres que están encomendiendo a su hija, tal como Jesús atendió a su hija, esta mujer, digo su hija por la forma de que él le habla, van a tener que encomendar sus hijos al cuidado del Señor. Y parece muy difícil porque ya lo han encomendado al cuidado de Jesús, ¿verdad? El Padre ya lo entregó el cuidado de su hija a Jesús y parece que Jesús falló porque no llegó a tiempo. Él pudo haber hecho un milagro de distancia, él pudo haber detenido la muerte desde la distancia, pero Jesús no lo hizo. No temas, solo debes creer. Los padres deben confiar en Jesús y su cuidado para su hija. Llegan los discípulos. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Ese también creo que es importante. No estamos hablando de que es un poco tarde. No es una cuestión de minutos. Ha tomado tanto tiempo que ya todo el vecindario lo sabe. Es bien confirmado que ella está muerta, ¿verdad? Toma tiempo a que se entierra todos. Y sin duda, Sí.
es algo que es la consecuencia del pecado y todos la sufrimos, todos la lloramos. No es simplemente un evento fácil, no es algo sencillo. La muerte es algo duro para todo el mundo y aunque muchas veces decimos, bueno, sí, todos tenemos que morir, ¿quién no sabe eso? Del otro lado es que cuando eso pasa tan cerca a uno se da cuenta que es real y que duele mucho, duele mucho, ¿no? Mientras pasa alrededor, uno no lo siente tanto, pero cuando trata de uno mismo, cerca de uno mismo, es cuando uno más se da cuenta de la profundidad del pecado. Y obviamente para esta familia era algo real, ¿no? Ellos están pensando en su carne, ya no hay más solución, porque eso es lo que pasa con la muerte. Ya no hay forma de volver las cosas atrás. Ya no puedo volver a hablar con la hija, imagínate, 12 años, todo el futuro que tenía por delante, como los padres siempre están pensando, es alguien tan joven y cómo va a morir, ¿no? Y ahora qué va a pasar desde ahora en adelante. Entonces, creo que son muchos sentimientos de tristeza y de dolor para uno pensar en la muerte como algo serio. Sí, interrupciones, ¿verdad? El tema de hoy parece que sea interrupciones y podemos simpatizar. Este año no salió como todos esperábamos. Nuestros planes fueron interrumpidos en gran manera y nada interrumpe más nuestros planes que la muerte. La muerte de un ser querido o la muerte de nosotros mismos, ¿verdad? Cambia todo de un momento al otro y no hay como ir atrás. O al menos normalmente no hay como ir atrás, ¿verdad? Entonces, ahí es que veamos algo muy interesante. Son muy pocos los que entran a la sala. Los padres, el padre y la madre y los discípulos que estaban con Jesús entran a la sala donde está la niña muerta y Jesús la toma por la mano. Otra vez, no debemos olvidar, un rabino nunca debe tocar un muerto. Tocar un muerto te hace impuro en la ley por mucho tiempo. Ya no puedes ir a la sinagoga, ya no puedes ir al templo, tienes que tomar todas medidas especiales para purificarte. Entonces Jesús toca donde no se debe tocar, otra vez, la misma con la sangre de la mujer. Y toma la mano y dice, Talita Kumi. Fascinante que graba las palabras arameas de Jesús, ¿verdad? Tan dulce, tan recordada, me parece, por la comunidad original. A ti, niña, te digo, levántate. Y se resucita. Comenzó a caminar, se levantó y comenzó a caminar. Para mí ese es un buen ejemplo del bautismo infantil. ¿Por qué hablamos del bautismo infantil? Muchos de los que tienen objeciones al bautismo infantil lo hacen porque dicen que la fe tiene que ser algo individual. Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Los padres no pueden traerte a Jesús. Tú tienes que traerte a ti mismo a Jesús. Obviamente la historia nos muestra que en la iglesia primitiva todos entendían el bautismo infantil, pero aquí creo en este texto, aunque no habla del bautismo, veamos exactamente esta dinámica. La niña ni siquiera conocía a Jesús. Estaba muerta, no tenía fe en él. Ella no tenía capacidad para nada. En los otros milagros se puede decir que la persona vio a Jesús y tuvo fe. Pero en el caso de la niña, los únicos que tienen fe son los padres. Los padres tienen fe en Jesús y traigan a sus hijos, a su hija en este caso, para que Jesús la atiende.
y encomendar a tu hijo o hija en el cuidado de Jesús. No es depositarlo en un lugar inseguro. Y ahí veamos exactamente esto. La fe de los padres, la fe en Jesús, lleva su conclusión. Jesús la llama a ella, no a los padres, la llama a ella y ella responde. Ella recibe lo que él da. Entonces, no sé si quieren hacer comentario y debemos ir cerrando. Sí, me llama mucho la atención que hay ciertos paralelos con la vida misma de Jesús, ¿no? Porque Jesús, esta mujer no murió por su derrame porque el Señor lo detuvo a tiempo, pero el Señor sí derramó su sangre en la cruz por nosotros, ¿no? Él sí sufrió eso en su cuerpo y no fue por una enfermedad de él como ser humano, sino a propósito, entregó su sangre para todos nosotros. Y la segunda cosa es que él mismo ah, fue levantado por el Padre de la muerte, ¿no? Y al igual que ese último versículo allí, que le dieran de comer, ese fue lo que él mismo hizo luego de su resurrección, al juntarse con sus discípulos para comer pescado. Entonces, como en la propia vida de Jesús se ve cumplido, como él mismo entrega su sangre, él mismo se deja pasar por la muerte, pero al mismo tiempo resucita de entre los muertos para estar nuevamente entre nosotros y demostrar eso es lo que ustedes también van a vivir junto conmigo, cuerpos glorificados. Hasta las sábanas, ¿verdad? Las sábanas dobladas de la tumba. Jesús convierte nuestro lecho de muerte en nuestra cama, en que tomamos una siesta. Es una conversión total de lo que está pasando. Y la ironía a que dice a los que están de luto, pero tranquilo, está nada más durmiendo. Ellos burlan de él, pero ¿quién al final puede burlarle a quién? Pero después se asustan. En el 42 la gente se quedó llena de asombro. Ajá. Es Sí. justamente que, aunque lo más normal, obviamente, es la muerte, lo más anormal, increíble, el milagro es la resurrección. Y por eso la gente no dice, oh, bueno, ahora la gente estaba celebrando. Es que están asustados porque no es algo normal lo que el Señor está haciendo, ¿no? Lo normal es que se murió y lo sepultamos y ya. Pero que el Señor traiga a alguien de la vida, ese en nuestra propia carne le causa miedo. Sí, y es un poco anticlimático también esta historia, ¿verdad? Porque se supone que ese es uno de los milagros, pero más asombrosos que hace Jesús. Y en cierto sentido es la corona de toda esta sección que hemos leído. Cada milagro va aumentando y llegamos a la resurrección de alguien de la muerte y como vamos a ver el episodio que viene, aquí hay un cambio de tono y de dirección. Entonces hemos concluido un gran movimiento del Evangelio de San Marcos y abruptamente comenzamos a hablar otra vez de las prédicas de Jesús. Entonces hemos demostrado, Marcos ha demostrado la autoridad y poder de Jesús. Entonces, si es alguien con tanta autoridad, con tanto poder, si Él es quien dice que es, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que nos ofrece para que lo escuchamos? Y es de lo que vamos a ver en el episodio que viene y también en las semanas por delante. Muy bien, creo que vamos a terminar para hoy. Ha sido un poco más largo de lo esperado, simplemente porque hay tantas cosas. Y pasamos en alto, deben ver las notas que hemos dejado allá en el escritorio. Pero por cuestión de tiempo vamos a cerrar
invito al pastor Diliberto a cerrarnos con oración. Oremos al Señor. Amado Señor Jesús, tú has mostrado que tienes dominio inclusive sobre la muerte. Gracias por habernos hecho recordar esta verdad que nos trae tanto consuelo, sabiendo que cuando nos toque a nosotros salir de esta tierra es solo ir para tomar una siesta mientras esperamos que tú nos despiertas, así como despertaste a la hija. Oramos, Señor, que todos los que nos han mirado tienen ese mismo consuelo y esperanza. En tu nombre precioso y poderoso oramos. Amén. Amén. Muy bien, que pasen una linda noche y continuamos la próxima.